Pensemos un momento en los reinos olvidados. Lo normal es imaginarse a paladines, ¿no? Héroes de armadura reluciente. Bueno, hoy vamos a darle una vuelta a eso. Vamos a meternos de lleno en una saga de 6 libros que plantea una pregunta bastante diferente. ¿Qué pasa si los héroes tienen cuernos y además un pacto con el mismísimo infierno? Hablemos de Brimstone Angels. Y para entrar de lleno en esta historia, hay que hacerse una pregunta que de alguna forma nos resuena a todos. ¿Será que la sangre, la familia, el pasado, ya trazan nuestro futuro? ¿O es posible de verdad forjar un destino propio, sin importar de dónde se viene? Esa es la lucha que está en el corazón de esta saga. Imagínense vivir con eso todos los días. Esa es la realidad para nuestras protagonistas. Ellas son tieflings, o sea, tienen ascendencia infernal. Están marcadas, literalmente, por cuernos y una apariencia que inspira miedo. El mundo ya decidió quiénes son por esa herencia, mucho antes de que ellas puedan siquiera abrir la boca. Bueno, y justo en el centro de este mundo lleno de prejuicios, la historia no se enfoca en un héroe solitario. Para nada. El foco está en algo mucho más fuerte. Un vínculo. Un vínculo que parece inquebrantable entre dos hermanas gemelas, Farideh y Jadilar. Y estas dos son un caso. Por un lado tenemos a Farideh. Ella es la reservada, la introspectiva, la que siempre está pensando 2 veces cada paso. Y por el otro, ¡boom!, su gemela, Jadilar. Impulsiva, directa, puro fuego. Son literalmente la noche y el día. Pero es justo en ese choque, en ese contraste, donde está su verdadera fuerza. ¡Claro! Por más diferentes que sean, las dos llevan la misma marca, la misma herencia. Y eso significa enfrentar desconfianza y miedo, a donde sea que vayan. En un mundo que básicamente les da la espalda, lo único seguro que tienen es la una a la otra. Su lazo es su ancla, lo que las mantiene a flote en medio de la tormenta. Pero, ¿qué pasa cuando ese vínculo tan fuerte te empuja al límite? Pues, las lleva a un punto de quiebre, a tomar una decisión que lo va a cambiar absolutamente todo. Y es aquí, justo aquí, donde arranca toda la saga. Y todo nace de algo muy humano, un acto de amor y de completa desesperación. Farideh ve a su hermana en un peligro terrible y para protegerla toma una decisión, digamos, drástica. Y cuando digo drástica, no estoy exagerando, no es una decisión cualquiera. Es un pacto infernal, un acuerdo con una criatura de los 9 infiernos. Sí, el plano de la maldad pura. Esto ata su alma a fuerzas oscurísimas, que apenas puede empezar a entender. Claro, este pacto no viene vacío, le da un poder inmenso. La convierte en lo que conocemos como una warlock, o una bruja si prefieren, alguien que canaliza magia que no es suya, sino de un patrón sobrenatural. Pero ya sabemos cómo funcionan estos tratos, ¿no? El precio siempre es terriblemente alto, y las consecuencias, totalmente impredecibles. Y aquí es donde entra el tercer jugador clave, la otra parte del trato, Lorkhan. Este es su patrón infernal. Y ojo, no es el típico villano con cuernos y tridente, no. Es un cambion, mitad humano, mitad diablo. Y es astuto, calculador. Su arma principal es la manipulación. La relación que se forma entre él y Farideh es complejísima. Es el verdadero motor de la saga. Una especie de danza súper peligrosa entre poder, tentación y una tensión que se puede cortar con un cuchillo. Así que, ¿ven? Pasamos de un problema personal de 2 hermanas a algo muchísimo más grande. Ese pacto, piénsenlo como la primera ficha de un dominó gigante que está a punto de empezar a caer en cadena. Esa primera ficha cae y ¡pum! La decisión de Farideh desata una avalancha de eventos. De repente, las hermanas se ven arrastradas a intrigas políticas, a guerras entre facciones, a conspiraciones enormes en las que nunca, jamás quisieron estar metidas. Y la escala de la historia simplemente explota. Ya no se trata de un solo reino o una ciudad, no. Estamos hablando de conflictos que cruzan planos, o sea, diferentes dimensiones de la existencia. De pronto, los 9 infiernos dejan de ser solo un cuento de terror para convertirse en un jugador súper activo en un tablero de ajedrez a escala universal. Pero a ver, con todo este caos cósmico y estas guerras planares, lo increíble es que la historia siempre regresa a su centro, a su corazón, a la lucha interna de Farideh, a esa pregunta que nos hicimos al principio. Porque aquí es donde la saga brilla de verdad. La lucha de afuera es gigantesca, sí, pero la de adentro es todavía más grande. ¿Será que Farideh está destinada al mal solo por su sangre y por el pacto que hizo, o de verdad puede elegir su propio camino?
Los libros exploran temas como la identidad, el sacrificio por la gente que quieres y, sobre todo, si es posible la redención, y lo hacen de una manera súper profunda. Y creo que esta frase lo resume todo a la perfección. Al final, no se trata de lo que heredamos, se trata, en gran medida, de las decisiones que tomamos cuando nadie nos obliga. No es la sangre, no es un destino escrito en piedra. Son las elecciones, sobre todo las más difíciles, las que de verdad nos definen. Y todo esto nos lleva, claro, a la autora, Erin M. Evans, y a por qué esta saga se siente tan refrescante, tan necesaria en un género que a veces parece que ya lo ha contado todo. Lo que hace Evans es genial, y es algo crucial. Le da la vuelta a las expectativas. Agarra a los tieflings, que por años fueron los villanos de segunda, o los personajes exóticos que solo estaban en el fondo para dar ambiente, y ¡pum!, los pone en el centro del escenario. Les da una voz, una profundidad y una historia súper compleja que, la verdad, ya era hora de que alguien contara. Entonces, esta historia principal se cuenta a lo largo de 6 novelas. 6 libros que van construyendo una narrativa que fluye, que es continua y muy sólida. Y aquí podemos ver el recorrido completo. La saga arrancó por allá en 2011 con el primer libro, Brimstone Angels. De ahí siguió con Lesser Evils en 2012, Fire in the Blood en 2014, Ashes of the Tyrant en 2015 y cerró con todo en 2016, publicando los 2 últimos libros, The Devil You Know y The Adversary. Cada libro es como subir un escalón más, las apuestas crecen y la evolución de los personajes se vuelve cada vez más compleja e interesante. Y así llegamos al final. Volemos a la elección de Faridev, pero la dejamos flotando en el aire. Si una persona se encuentra frente a la desesperación con un poder inmenso al alcance de la mano, pero con un precio totalmente incierto, ¿qué camino se debería tomar? Es una pregunta que da mucho para pensar.